y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Bueno, vamos a orar antes de entrar dentro del estudio de la palabra. Cierra tus ojos y vamos a pedir a Dios que nos dirija y que esté con nosotros. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Padre, porque tú estás aquí, Jesús. Señor, hoy podemos saber, Dios, que tu presencia nos acompaña. Hoy podemos saber, Dios, que tu presencia es lo más importante. Y Señor, tu palabra es aquella que nos guarda, Dios. Señor, hoy te pedimos, Padre, que seas tú, Jesús, el que hable a nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Jesús, el que diga, Señor, lo que tengamos que escuchar. Padre, hoy te pedimos que quites toda palabra de ser humano, Señor, y tú entres a nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Jesús, exaltado, y hoy queremos escucharte a ti, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, la semana pasada platicamos un poquito acerca del día de reposo, si tú te acuerdas. Y en ese día de reposo dice que los discípulos de Jesús, ellos habían entrado en un sembradío de trigo. Y en ese sembradío ellos habían recogido espigas. Y esas espigas, los fariseos, ¿te acuerdas quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas que según ellos se creían más importantes y más perfectos que todas aquellas personas en Jerusalén y también en Israel. Ellos seguían al pie de la letra cada mandamiento, aunque no todos. Pero ¿te acuerdas cuántos mandamientos eran? Más de 600 mandamientos, 613 mandamientos. Y vimos la semana pasada cómo es que una persona puede cumplir todos esos mandamientos. Es prácticamente imposible. Porque si una persona a lo largo de su vida los cumple todos, pero un día, el último día de su vida, falla en uno solo, se hace culpable de todos los demás. Entonces, ¿cómo es posible que una persona pudiera cumplir todos esos mandamientos? Y vimos también que el día de reposo era un mandamiento, el cual Dios había dicho en Éxodo capítulo 20 que la gente debía de guardar. Decía, debes de guardar el día de reposo. Y quedamos hace 8 días que el día de reposo no solamente es un día de descanso. Como decimos, voy a descansar mañana, o se viene el domingo, voy a descansar el domingo. El día de reposo es un día para Dios. El día de reposo es un día en el cual nosotros nos deleitamos en Dios. Reposo es un sinónimo en la Biblia de deleite, de búsqueda, de amor hacia Dios. Y entonces muchas veces a nosotros como seres humanos nos encanta descansar. Pero lo que no nos acordamos es darle la gloria a Dios y descansar en Dios y darle a Él las gracias. En Romanos capítulo 1 dice que los que conocieron a Dios, dice, no le reconocieron ni le dieron gracias. Cuando tú y yo decimos, es que yo conozco a Dios, es que yo sé quién es Dios, y de repente también buscamos y le hablamos a la gente de quién es Dios. Ok, tal vez tú y yo sepamos eso, pero no nos deleitamos en Él. Tal vez sepamos eso, pero prácticamente muchas veces nuestra vida está seca, como este hombre de la mano seca. Pensamos también que le conocemos, pero sabes, tenemos que descansar en Dios. Nuestra vida está escondida en Él si tú quieres que esté allí. Si tú no quieres que Dios esté en tu vida, Dios no te va a obligar a nada. Dice un salmo muy famoso, Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiaré? Solamente tú me haces sentir confiado, Dios. Entonces, fíjate bien,
comienza este salmo y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Piensa en un árbol muy frondoso. Piensa en un árbol en un día muy caluroso. Y entonces vas tú caminando debajo del sol y tienes ya mucha sed y tienes mucho calor. Y entonces lo único que buscas es una sombra. Y llegar a un árbol frondoso, un árbol grande, un árbol con una sombra muy padre. Y entonces ves un árbol que está allí y vas y corres a ese árbol. Y entonces te sientas debajo de ese árbol a descansar. Ahora, una pregunta. ¿Ese árbol te va a seguir a donde tú vayas? Claro que no. ¿Por qué? Pues porque se va a quedar ahí. Te tiene que quedar ahí plantado. Y es más, si tú arrancas el árbol se seca. El árbol está allí. Tú no puedes llevarte el árbol. Tú no puedes llevarte la sombra del árbol. Dices: ay, qué rica esta sombra. Qué fresca está esta sombra. Y me gusta tanto la sombra que me la voy a llevar. No te la puedes llevar. Para que tú puedas disfrutar de esa sombra, entonces tienes que estar debajo del árbol. Tienes que estar pegado allí a él. Si tú quieres disfrutar de la bondad de Dios, tienes que estar debajo de él. Tienes que estar pegadito a Dios. No puedes tú querer disfrutar de lo que Dios te da. No puedes pretender disfrutar de lo que Dios te ofrece si tú estás lejos de él. No puedes alejarte del árbol y llevarte su sombra. No puedes alejarte de Dios y pensar que estás siendo bendecido por Dios. Tienes que estar allí con Dios. Y eso es lo que este hombre de la mano seca tal vez entendió. O tal vez los fariseos también no podían entender. Versículo 6 dice: en otro día de reposo. Es decir, otra vez Jesús se metió a una sinagoga. ¿Sabe lo que era una sinagoga? Era un lugar así como este. Un lugar en donde se predicaba la palabra de Dios. Un lugar en donde se hablaba quién es Dios. ¿Y sabes cuándo eran esas reuniones en las sinagogas? En el día de reposo, los días sábados. Entonces, esos días sábados que para los judíos es el día de reposo, no solamente era: no quiero hacer nada en el día de reposo, es mi día de descanso, sino que más bien es: voy a descansar, pero voy a ir a buscar de Dios. Y entonces las sinagogas, dice, entró en la sinagoga en un día de reposo. Y no solamente entró Jesús y ya dijo: ya vine, sino que Jesús entró y dice: y él enseñaba. Jesús enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. ¿Quién de los que estamos aquí es zurdo? ¿Alguien de aquí es zurdo? Hermana, usted no. ¿Usted sabe? No, sí, yo soy. ¿Usted es zurda? Ok. También tú eres zurda. Ok. Para los que somos derechos, ¿qué tan importante es nuestra mano derecha? Si un día nos falla nuestra mano derecha, ¿qué tan importante es para nosotros? Ni los zapatos nos podemos poner, ¿verdad que no? Para los que son zurdos, ¿qué tan importante es tu mano izquierda? ¿Verdad que sí? Porque nos acostumbramos. Y entonces imagínate este hombre. No dice que era zurdo y no dice que era diestro, pero imagínate que era diestro. Y entonces no le servía la mano. Tal vez nunca se pudo acostumbrar a la mano izquierda. O tal vez le era difícil. O tal vez era zurdo y su mano derecha estaba allí. Estaba seca. ¿Alguna vez has visto a alguien? ¿Alguna vez te has encontrado con alguien con una mano que la tiene seca? Pareciera ser que no tiene movimiento, ¿verdad? Y ahí la tiene. Tiene su mano así y no la puede mover. Y por más que esa persona quiere extender, a lo mejor tú un día vas y le das la mano: buenas tardes. Y entonces esa persona te dice: es que no puedo mover la mano, ¿no? O no te puedo saludar. Y tú dices: perdone. O a lo mejor no tiene mano. ¿Qué tan importante es una mano? No te das cuenta de qué tan importante es hasta que ya no la tienes. Como muchos de nosotros no nos damos cuenta de qué tan importante es nuestra vista hasta que ya nos empieza a fallar. ¿Ah, que sí? A lo mejor tú te das cuenta. Tú sabes que en tu cuerpo hay un órgano en tu cuerpo, un órgano interno que se llama páncreas. ¿Sabías eso? Y si no sabías, a lo mejor dices: pues bueno, yo ahí hay un páncreas, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? Pero no te das cuenta de qué tan importante es tu páncreas
hasta que te diagnostican diabetes. Y entonces la gente se da cuenta de qué tan importante es el páncreas, porque el páncreas es el que nos ayuda a que todo el azúcar se vaya y se disuelva y la podamos absorber. Pero mientras no lo necesitas, no nos damos cuenta. Mientras está bien, no nos damos cuenta de qué tan importante es. Y entonces este hombre de la mano seca llega allí a la sinagoga. Y tal vez este hombre estaba buscando un milagro, no sé, o tal vez nada más iba porque alguien lo invitó. O tal vez iba pasando por la calle como mucha gente y dijo, a ver, dicen que Él es Jesús y dicen que Él puede hacer cosas grandes. Y fíjate bien, si nos vamos unos versículos antes, Jesús, los discípulos y en las aldeas que circundaban allí, el nombre de Jesús era famoso, dice. El nombre de Jesús era famoso. ¿Y por qué era famoso el nombre de Jesús? O se hacía famoso porque ya vimos cómo, por ejemplo, sanó a un hombre que tenía un espíritu inmundo. O por ejemplo, cómo sanó a la suegra de Pedro, que ya estaba prácticamente cerca de la muerte. O dice en Lucas capítulo 4 versículo 40, dice que muchos eran sanados de diferentes enfermedades. Y entonces muchos empezaban a confiar en Jesús. Y muchos se detenían, tal vez iban pasando y se detenían y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este del cual está hablando toda la gente? Porque, por ejemplo, para que un leproso, ¿te acuerdas de el leproso cuando Jesús sanó al leproso? O, por ejemplo, cuando sanó al paralítico, ¿te acuerdas de esa historia? Cuando trajeron al paralítico y le hicieron un hoyo en el techo y lo trajeron así enfrente a Jesús. Y entonces tal vez toda la gente decía, ¿quién es ese? Y entonces su fama, dice Lucas capítulo 5 versículo 15, dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mucha gente se reunía, veía que Jesús iba llegando a una aldea, a un rancho, y entonces la gente decía, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. ¿Y quién es ese?, decían otros. Es el que puede sanar. Sanó a un paralítico en aquella comunidad. Sanó a un endemoniado en aquella. Viene de allá. Sanó a la suegra de Pedro, el pescador, ¿te acuerdas? Ese que es bien refunfuñón. Ese que es bien bipolar. Ese Pedro, ese. Le sanó a su suegra. Sanó a un paralítico. Vamos a verlo. Y la fama de Jesús se extendía. Y entonces llega Jesús a una sinagoga en un día de reposo. Y entonces tal vez ese hombre había escuchado de quién era Jesús o de lo que hacía Jesús. Y ese hombre había escuchado de que Jesús le había dado la salud a un paralítico. O tal vez le había dado la salud a un leproso, le había quitado su lepra, una enfermedad incurable. Y entonces ese hombre de la mano seca venía así con su mano seca. Y tal vez venía a la sinagoga y decía, tal vez Jesús me vea. O tal vez yo pueda acercarme a Jesús con su mano seca. Y tal vez Jesús, si pide por mí, tal vez yo pueda sanar. Tal vez ese hombre decía eso, porque había escuchado de quién era Él, de quién era Jesús, y de que había ayudado a muchas otras personas. Versículo 7, y dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Este hombre de la mano seca se acercó con Jesús y no le importó. Tenía su mano seca y tal vez esa era la única ocasión en la cual él iba a poder ver a Cristo. Tal vez Jesús ya no iba a poder regresar allí, o no sé qué podía pasar con él, pero tal vez este hombre de la mano seca dijo, yo tengo que ir. Y no me importa si están hablando, yo me voy a acercar a Jesús y yo le voy a pedir a Jesús que me sane. Y entonces se acercó el hombre de la mano seca. Y Jesús lo llama, ven. Jesús estaba enseñando en la sinagoga de la palabra de Dios. Y entonces dijo, ven al de la mano seca. Y ahí viene el hombre de la mano seca. Y entonces se para enfrente de Jesús.
y enfrente con toda la gente, y la gente así como cuchicheando, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Y quién sabe qué? ¿Y quién sabe cuánto? Y la gente estaba tal vez diciendo, a ver, ¿ahora qué va a hacer? ¿Ahora en el nombre de quién va a sanar? A ver, ¿quién es este? Y entonces lo acechaban, estaban sobre él, dice, para ver qué iba a pasar, si había de sanar o no a ese hombre, para acusarlo. ¿Por qué lo habían de acusar? Porque para los judíos el día de reposo era un día que no se podía tocar. Era un día sumamente importante, sí, pero no para buscar de Dios, sino más bien para ellos mismos. Porque los judíos y los fariseos eran muy religiosos. Y ellos tal vez no querían ni siquiera acercarse para ver a este hombre. O tal vez mucha gente, a lo mejor este hombre de la mano seca se había acercado a un fariseo y le había dicho, oye, ¿puedes orar por mí? Ay, no, quítate, fuchi. ¿Quién sabe por qué tendrás esa mano seca? Fuchi, mejor ve y haz la voluntad de Dios. ¿Puedes orar por mí? No, yo no oro por ti. Y tal vez este hombre llegó y vio la misericordia de Jesús. Y entonces se acercó y le dijo, ¿puedes sanarme? Versículo 8. Jesús dice, Jesús conocía los pensamientos de ellos, de los fariseos, de todos esos hombres que se creían perfectos. Y le dijo al hombre que tenía la mano seca, le dijo, levántate y ponte en medio. Y que lo trae desde atrás. Y ahí viene el hombre de la mano seca. Y lo trae. Y dijo, ponte aquí, que todos te vean. Ponte aquí en medio. Y le dijo, levántate. Y él se levantó y se puso en pie. Luego, en cuanto lo vio, va y se pone en pie. Allí enfrente. Y Jesús le dijo, les voy a preguntar a todos ustedes una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos, dice alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano, dice, fue restaurada. Ahora, piénsalo. Este hombre había estado con su mano seca quién sabe cuánto tiempo. Y este hombre lo único que pensaba era poder sanar. Estaba allí enfrente de Jesús y tal vez él le daba pena, a lo mejor, no ir con la gente porque la gente a lo mejor se reía de él. O los niños iban por la calle y entonces se reían de ese señor que tenía la mano seca. Ah, tiene la mano seca, mira no sé qué, que no sé cuánto. Ahí va la momia, mira nomás. Y a lo mejor se reían de él. Y luego este hombre se acerca a Jesús. Y Jesús lo pone enfrente de todos. Y le dice, extiende tu mano. Ahora, te voy a leer un versículo, un pasaje que está en el libro de Job, en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Si estás en tu Biblia y quieres buscarlo, vete a Job, por favor. Está atrasito de Salmos. Job. Job capítulo 11, versículo 13. Job capítulo 11, versículo 13. Job capítulo 11, versículo 13. Dice así, escucha, dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurece, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Ese es un pasaje muy bonito. Es un pasaje que a ti y a mí nos da esperanza y nos da aliento. Y entonces nos hace pensar en tener confianza y nos hace pensar en no tener temor. ¿Alguna vez has tenido temor de algo? Yo sí. ¿Alguna vez has tenido ansiedad de algo? Yo sí. ¿Alguna vez te has sentido mal ante alguna circunstancia? Sí.
¿Alguna vez has sentido que tu vida está más oscura que la más negra noche? Tal vez. Y aunque sea de día, para ti parece ser que el sol ni siquiera te calienta. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has pensado, hijo, bueno, más falta que un perro se acerque y me haga del baño? Y paz, ¿qué pasa, no? ¿Alguna vez has estado en esos días o en ese tiempo en el cual llamamos que son tiempos difíciles? Yo creo que sí. Pero ¿sabes algo? Dios en su palabra es bien claro. ¿Qué hizo este hombre de la mano seca? Se puso enfrente de todos los testigos. Se puso enfrente de todos. Jesús le dijo, levántate, vente, ven para acá. Él no sabía ni qué iba a pasar, pero él fue, confió y se puso allí enfrente y dijo, a ver, ¿es lícito? Le pregunta a todos los demás. ¿Es bueno que se sane en el día de reposo? ¿Es bueno dar vida en el día de reposo? Y la gente no le contestaba, porque Jesús sabía los pensamientos de cada uno. Así como hoy Jesús sabe los pensamientos de cada uno de nosotros. Sabe lo que estás pensando y sabe de qué tienes necesidad también. Y muchos de nosotros vivimos en nuestras vidas con una mano seca, o las dos, o todos los miembros, o estamos secos completamente. ¿Alguna vez has llorado tanto que ya no te salen lágrimas? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez te has sentido tan desesperado que ya no te importa? ¿O estás tan enfadado de una circunstancia tan difícil en tu vida que dices, ya estoy hasta el gorro, ya? Y el gorro está bien altísimo, no está hasta acá. Ya el gorro se me hizo hasta acá arriba. ¿Alguna vez has estado fastidiado de la vida? Y entonces Jesús dice, ven, levántate. Y es un día como hoy. Ese era un día de reposo, un sábado. Pero Dios puede sanar el sábado, y Dios puede sanar el domingo, y Dios puede salvar el lunes y el martes y todos los días, si tan solo tú lo quieres, si tan solo tú escuchas, si tan solo tú dispusieres tu corazón. Dice aquí, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si tan solo tú extendieras tus manos al cielo, en medio de esa ansiedad, en medio de esa preocupación, en medio de tantas cosas tan difíciles para tu vida, en medio de esa oscuridad, si tan solo levantas tus manos, si tan solo te dispusieras en tu corazón, ya me cansé, ya no quiero, Señor, ya. Si tan solo levantaras tus manos y las extendieras a Él, dice que Él haría que olvidaras tu miseria. ¿Alguna vez has pensado eso? Que eres miserable. Es que soy tan miserable. Es que me siento tan mal. Es que no hay refugio para mí, no hay ayuda para mí. ¿Alguna vez has sentido que nadie te hace caso? ¿Alguna vez has sentido que cualquier cosa que te digan nomás no te ayuda? Tú vas y pides consejo y alguien va y te dice algo y tú dices, no, pero eso no, o sea, no me va a ayudar en nada. O tú algún día quieres que solamente alguien llegue y te escuche y nadie está para escucharte. No sé si te ha pasado esos días que tú le hablas a todas las personas, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus amigos, hasta el vecino, y nadie te contesta ese día. ¿Alguna vez te ha pasado eso? A mí sí. En un día tan difícil, quieres hablarle a alguien para siquiera que te diga algo, pero nadie te contesta. Parecía ser que todos se pusieron de acuerdo. Déjame decirte algo. En nuestras vidas hay un momento, un solo momento, en el cual tú y yo podemos llegar a Dios. Un momento en el cual Dios espera que tú le digas, Señor, ya no puedo. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de vivir y de seguir adelante con nuestras propias fuerzas? ¿Cuánto crees que ese hombre de la mano seca pudo haber hecho en su vida? No lo sé. Pero tal vez hizo la mitad que un hombre que tenía sus dos manos sanas.
Y tal vez era un hombre paralítico. Y tal vez era un hombre deficiente. Y tal vez era un hombre que le faltaba una mano para poder trabajar. Imagínate, antes no había computadoras. Antes no había trabajos de oficina. Y ese hombre no podía trabajar en eso. Antes solamente había trabajo en el campo. Y con una mano seca, ¿qué tan difícil puede ser trabajar? Si ya de por sí con las dos manos, bien fuertotes y bien comidotes, es difícil trabajar en el campo. Imagínate con una sola mano. ¿Qué tan difícil es? Muy difícil. Y ese hombre tal vez era difícil llevar alimento a su casa. O tal vez a ese hombre le daba pena tal vez pedirle a los demás. No lo sé. Pero tal vez ese hombre se sentía miserable. ¿Alguna vez tú te has sentido miserable? Así de esas veces que dices, ya no quiero, ya no puedo, ya. Bueno, es el momento en el cual necesitas clamar a Dios. Es el momento en el cual Dios te va a escuchar. Porque es el momento en el cual Dios dice, ya deja de pelear con tus fuerzas y deja que yo pelee la batalla en tu nombre. Deja que yo haga las cosas en tu vida. Y dice este pasaje, si tan solo dispusieras tu corazón y levantaras a Él tus manos. Levantar nuestras manos en oración, en adoración, levantando nuestro corazón, levantando todo nuestro ser, levantando nuestra voluntad, humillándonos delante de Dios. Si tan solo tus rodillas las pudieras doblar en ese momento, las cosas serían diferentes, mi hermano. Él haría que olvidaras tu miseria. Si tan solo tú quisieras. Él haría que olvidaras todos esos problemas. Si tan solo tú quisieras. Él estaría contigo en cada circunstancia tan difícil. Si tan solo tú lo quisieras. Él estaría contigo y nunca te va a dejar. Si tan solo tú lo quisieras. Imagínate que a ese hombre de la mano seca le hubiera dado pena, vergüenza. Imagínate que estaba hasta allá atrás sentado. Y Jesús le dice, vente, levántate, vente aquí donde estoy yo, para que todos te vean. Ay no, me da pena. Ay no, ¿qué van a decir de mí aquí en el rancho? Si son re chismosos aquí en el rancho, mira nomás lo que van a decir de mí. Si aquí me viene a escondidas, estoy aquí a escondidas, no digan nada. Dijo la hermana Chole que podía hablar de ella. Y luego yo hablando diciendo, la hermana Chole. Y la hermana, cállese, hermana, que la gente va a decir. Imagínate ese hombre de la mano seca. Pudo haber tenido pena, pero se levantó. Tal vez ya estaba harto de todo lo que estaba pasando. ¿Hasta cuándo tú vas a sentir o vas a declararte que estás harto ya de todo? Y decirle a Dios, ayúdame. ¿Hasta cuándo vas a levantarte del lugar en el que estás y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, yo ya no quiero seguir adelante si tú no estás conmigo, Dios? Yo ya no quiero seguir adelante si tú no me acompañas, si tú no me bendices, si tú no me ayudas, Señor. ¿Hasta cuándo vas a seguir con tu mano seca por pena? ¿Hasta cuándo vas a seguir escondiendo tu mano para que nadie te la vea? ¿Sabes? Muchos de nosotros no queremos que nadie se entere de las cosas más difíciles en nuestras vidas, porque nos da pena. ¿Verdad que sí? No nos gusta. Y entonces cuando alguien, por ejemplo, habla de tu vida, no te gusta que hablen, porque te da pena, nos da pena. Y como ese hombre de la mano seca, la escondemos para que nadie nos vea esa mano. A veces escondemos nuestra situación. A veces también podemos llegar a esconder nuestro pecado. Y eso es mucho más mortal que otra cosa. Si tú escondes tu pecado, el pecado te va a llevar a la muerte. Si tú escondes una situación difícil en tu vida para con Dios, puedes tener la mano seca, te da pena. Pero si escondes el pecado, entonces ese pecado te va a llevar a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tienes que estar
en la sombra de Jesús. Tienes que estar a la sombra del Rey. Tienes que estar con el Altísimo. Tienes que buscarlo a Él. Tienes que confiar en Él y levantar tus manos y decirle: Señor, te necesito. Y entonces Él va a hacer que tú olvides tu miseria. O si te acuerdas de ella, va a hacer que te acuerdes de ella como aguas que pasaron, como algo que ya fue hace mucho. Si tú tan solo dispusieras tu corazón. Dios está dispuesto a ayudarte. Y Dios está dispuesto a darte sanidad en tu vida. Versículo 10, y dice: y Él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Imagínate, algo así como un transformer. La mano se le empezó a enderezar y empezó a mover la mano. Una mano que estaba seca, una mano que no sentía. Tal vez tú le pegabas a su mano y él no sentía nada porque tenía su mano seca. Y entonces empezó a mover su mano. Si una mano seca, o si una mano está seca, ¿tú crees que sienta dolor? No. ¿Se puede mover? No. Pero una mano que está viva, ¿puede sentir? Claro que sí puede sentir. Una mano que está viva completamente, ¿puede moverse? Claro que puede moverse. Una mano que está viva, ¿puede trabajar? Claro que puede trabajar. Es lo que Dios quiere que pase en tu vida. Que tengas vida, que ya no esté seca tu corazón ni tu fuente de tu vida, ni tus manos, para trabajar, para servirle, para acercarte a Él, para levantar tus manos y decirle: Señor, gracias, y estar agradecido con Él. Y versículo 11, y el último, dice: y ellos, los fariseos, dice, los escribas, se llenaron de furor, o sea, se enojaron con Jesús y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús. ¿Qué malo había hecho Jesús ese día? Nada. Había sanado a un hombre que tenía la mano seca, nada más. Eso fue todo. Y entonces los fariseos y los escribas estaban tan enojados que querían matarle. Pero aún no era su tiempo. Aún no es tiempo para que Jesús muera en este capítulo. Es más adelante, después lo vamos a ver. Y nuevamente, con este versículo, con este pasaje, quiero que se te quede en tu corazón y en tu mente. Si tú dispusieres a Él tu corazón y extendieres a Él tus manos, Él hará que tu miseria se vaya, que olvides tu miseria, porque sabes, Él está contigo, te bendice, te guarda, te ayuda y quiere sanar tu vida, tu corazón y tus manos. Y si alguna vez te has sentido seco, Él quiere sanarte por completo y empezar a darte vida. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees? Ponte en pie, vamos a orar. Vamos a orar, ponte en pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él restaure nuestras vidas, que Él esté con nosotros, que Él nos ayude en nuestra miseria, en nuestra desesperación, que Él nos haga ver lo grandioso de su fidelidad y de su misericordia a nosotros. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Padre Santísimo, te damos muchas gracias, Dios, porque podemos hoy confiar en ti, Señor, porque nuestra vida puede estar, Señor, en ti. Hoy, Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que si alguno de nosotros que estamos aquí, Señor, somos como ese hombre de la mano seca, tal vez temerosos, Dios, tal vez con vergüenza, Señor. Si alguno de nosotros, Padre, tiene algún problema, alguna situación, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes, Padre, que restaures nuestro corazón. Queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos confiar en ti, Señor. Queremos darte todo lo que somos.
queremos pedirte perdón, Señor. Ya no queremos esconder nada. Queremos, Señor, pedirte que bendigas nuestra vida, Padre. Y que nos ayudes, Señor, a ser alguien totalmente diferente, Padre. Una nueva criatura, Señor. En tu nombre y para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor. Quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, necesitamos cada día más de ti, Jesús. Necesitamos, Señor, de tu presencia, de tu dirección, Padre. Necesitamos de ti, Señor, porque no hay nadie, Padre, en quien queremos confiar, sino solamente en ti. Quita, Señor, de nuestro corazón y de nuestras vidas, Padre, todo aquello que no te sirve, que te estorba, Dios. Ayúdanos, Señor, a sanar lo seco en nuestras manos y en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a llevar nuestra vida a ti cada día. Señor, hoy te entregamos nuestras vidas. Hoy te entregamos nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sigue con tus ojos cerrados. Quiero decirte algo. Si tú nunca has recibido al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, quiero invitarte a que lo hagas. Si tú ya hiciste la oración para recibir a Cristo, ya no es necesario que la hagas otra vez. Solamente una vez.
Si tú nunca la has hecho, ahí en tu lugar, repite después de mí: Señor Jesús, hoy creemos en ti. Hoy quiero entregar mi vida a ti, Señor. Quiero entregar mi corazón, Señor, a ti. Quiero entregar todo lo que soy, Señor. Hoy acepto tu sacrificio en la cruz por mí. Hoy quiero cambiar mi vida. Quiero que tú la cambies, Señor. Y todo aquello, Señor, que no te gusta, Padre, tú lo puedas quitar. Hoy me arrepiento, Señor. Hoy te pido perdón, Señor Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús, te pido que entres a mi vida y a mi corazón. Hazme una nueva criatura, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y si tú el día de hoy te arrepentiste, dijiste: Señor, ya me arrepiento, ya no quiero seguir viviendo en esa miseria, Señor, ya no quiero seguir viviendo de la misma manera, quiero ser diferente, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador, entonces hay fiesta por ti. Créelo, confía, es la palabra y Dios no miente. Amén. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Padre, por tu gran amor, por tu misericordia y tu perdón. Gracias por estar aquí, Señor. Y te pido que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí, Jesús. Que bendiga a sus familias, Padre. Bendice sus hogares, sus casas, Dios. Y que seas tú exaltado, Señor, en medio de ellos. Cuídalos, Señor, del mal. Y, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por venir. Dios los bendiga a todos y cada uno. Un abrazo para todos. Amén. Nos vemos después. Acuérdense, jóvenes, de en 8 días. Y los jóvenes, tenemos un regalo para ustedes, para todos los jóvenes. Entonces, hay un detalle que queremos darles.